Para alcanzar la prometida soberanía energética, México necesita suficiente petróleo y combustibles y sus derivados, pero en el plano mundial estamos muy lejos de las potencias petroleras. Petróleos Mexicanos reconoce que el yacimiento de Cantarell en el Golfo de México dejó de ser rentable. De 2 millones de barriles diarios de petróleo que se extraían en 2004, hoy son apenas 100,000 barriles diarios, insuficientes para abastecer las necesidades de hidrocarburos de la nación, lo que significa además que se amplía la brecha con respecto a otras naciones petroleras. Estados Unidos es el principal productor y exportador de gasolina, seguido de Singapur y Países Bajos. México produce apenas 1/3 del combustible que genera el vecino país, con 305,000 barriles diarios de gasolinas y 190,000 barriles diarios de diésel. Petróleos Mexicanos está lejos del top 10 de las empresas petroleras del mundo. Cuenta con una plantilla de casi 129,000 empleados que producen en promedio 14 barriles diarios de petróleo por persona, mientras Saudi Aramco, la mayor empresa petrolera del mundo, produce hasta 167 barriles por persona, con prácticamente la mitad de la plantilla laboral. Bajo este panorama, Pemex es incapaz de solventar la demanda nacional de combustibles. El parque vehicular en México es de 58 millones de unidades. 2 de cada 3 son automóviles particulares que diariamente consumen millones de litros de gasolina que el Sistema Nacional de Refinación no alcanza a suministrar. The total demand consumption of Mexico is 750,000 barrels per day of gasoline and 425,000 barrels per day of diesel. That's why they import so much, because the refineries don't make enough. Y es aquí donde empieza el problema de que vamos a seguir importando gasolina, diésel y turbocina como lo venimos haciendo hoy en día, por la falta y la ineficiencia de las 6 refinerías que están operando hoy en día, sin incluir la refinería Olmeca, que pues dependeremos mucho que sí esté el 100%. Al cierre del primer trimestre de 2025, Pemex produjo 300,000 barriles diarios de gasolina magna, 5,000 de premium, así como 48,000 barriles de diésel convencional y 141,000 de diésel de bajo azufre, por lo que tiene que importar cerca de 500,000 barriles adicionales, especialmente desde Estados Unidos. Pese a tener una refinería propia en Texas, 95% de la producción en Deer Park se queda para el mercado estadounidense. The Mexicans import 404 barrels per day of gasoline, 307,404 barrels per day of gasoline, and 190,000 barrels per day of diesel. Mega Noticias, Andrés Solís. México no puede producir suficientes gasolinas porque no tenemos refinerías modernas con tecnología ni capacidad para producir por lo menos el consumo interno. Aún así, con la nueva refinería de Dos Bocas. México no alcanzará la soberanía energética porque es incapaz de producir las gasolinas que requiere. No puede porque tiene refinerías obsoletas que no operan al 100%. Lo que estamos observando, ya al considerar la refinería Olmeca, si la consideramos como parte de la operación, las 7 refinerías están trabajando no más del 55%. Si quito la refinería Olmeca, estarían trabajando al 58% del total de la capacidad. They tried to do it cheaply by using old technology, old blueprints from, Tula or Salamanca or whatever. You're taking 100-year-old blueprints or something, 60-year-old blueprints, and you're trying to build a modern refinery. Y mientras la tecnología avanza en otras naciones y plantas de refinación, México enfrenta rezagos. El Sistema Nacional de Refinación cuenta con 8 refinerías, 2 de ellas construidas en los años 50 del siglo pasado y 4 más construidas entre 1976 y 1979, que no han recibido suficiente inversión ni tecnología. En 2022 se concretó la compra del 100% de las acciones de la refinería Deer Park, ubicada en Texas, y cuya producción abastece fundamentalmente al mercado estadounidense. Desde que se compró Deer Park, casi el 95% de los productos que salen se quedan en Estados Unidos y solo una parte se ha enviado. Y desde 2024 opera la refinería Olmeca de Dos Bocas, Tabasco, que de acuerdo con la organización México Evalúa, tuvo un costo final de 398,000 millones de pesos contra la estimación de 211,000 millones de pesos. Opera al 50% de su capacidad y su tecnología solo sirve para procesar un tipo de crudo. So, the only thing that Dos Bocas, Olmeca refinery, is made for is the Mayan crude, which is very thick and very high sulfur. Right, it's sour crude, they're called. So, when you run out of that crude, you have to find the same type of crudes from somewhere else in the world to make the gasoline and the low sulfur diesel. You can't just buy it from the Americans, for example. Pemex anunció inversiones por 105,000 millones de pesos para modernizar las refinerías de Tula y Salina Cruz y confía que para julio Dos Bocas y Deer Park puedan operar al 100%. Mega Noticias, Andrés Solís.
Será difícil recuperar la capacidad de producción de Pemex, pues la empresa sigue sumida en deudas, acosada por la corrupción y víctima permanente del robo de combustibles. Pemex es incapaz de subsanar la demanda de combustibles en México y al mismo tiempo enfrenta una creciente deuda, pérdida de confianza y el robo de combustibles que genera pérdidas por 20,000 millones de pesos cada año, según reconoce la propia empresa. Raquel Buenrostro, secretaria anticorrupción y de buen gobierno, afirmó categórica que la administración federal no cederá en el combate a la corrupción y el robo de combustibles. Nosotros no vamos a dejar nada, la instrucción de la presidenta es cero tolerancia contra la corrupción y entonces vamos con todo, no vamos a dar el seguimiento. Además el tema del huachicol es un tema fundamental porque tiene impacto económico, de muy alto impacto económico y además de muy alto impacto en la seguridad nacional. Pero lo que sí es que no podemos nosotros hablar de los casos. Cuando yo era jefa del SAT, todos los judicializados, los mandamos a la Fiscalía. Entonces muchos de esos ya están en la Fiscalía General de la República. Sin embargo, el Fondo Global de Pensiones de Noruega decidió retirar todas sus inversiones de renta fija que tenía en la petrolera mexicana porque consideró que es un riesgo inaceptable que la compañía esté involucrada en actos de corrupción documentados entre 2004 y 2023, incluyendo sobornos para el otorgamiento de contratos. Otro factor es la deuda de Pemex, que al cierre de 2024 ascendía a 97,600 millones de dólares, y dentro de estos pasivos se encuentra la falta de pago a clientes, proveedores y contratistas, lo que genera desconfianza entre quien quiera hacer negocios con la petrolera. Nadie va a querer prestar dinero, o si lo llegan a prestar hay que ver a qué tasa de interés y qué condiciones de riesgo le pondrían ese dinero, y eso incrementaría los costos financieros de la empresa. So even if they wanted to go out and redesign or fix refineries, very few contractors in the world will bid on it because they can see that Pemex is not paying their bills, right? Why would I, unless you pay me up front? Mega Noticias, Andrés Solís. Dos refinerías construidas en los años 50 del siglo pasado, otras 4 entre el 76 y 79. Una nueva, Dos Bocas, que solo puede refinar un tipo de crudo, el crudo maya, que ya tampoco hay en las reservas de Cantarell. Mucho tenemos que hacer todavía para tener un sistema de refinación que cumpla con las necesidades del combustible y el consumo nacional. Para mayor información visite meganoticias.mx y síganos en redes sociodigitales.